Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga, Departamento de Ciencias de la Computación, Carrera de Ingeniería de Software. Cátedra: Modelos discretos para la ingeniería de software. Docente: Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo: 2023-50. Mayo 2023, septiembre 2023. Carrera de Ingeniería de Software. Estudiantes: Chacón Pérez Luis Anthony, Hernández Navarrete Daniel Alberto, Ruiz Martínez Jason Damián, Taipicaña Rocha Joel Alejandro. Proyecto: Sistema de monitoreo de monóxido de carbono a través de una red de sensores inalámbrica y una plataforma como servicio en la nube para una residencia. Resultados de aprendizaje: aplicar los principios de permutaciones o combinaciones y los fundamentos de la computabilidad y complejidad para resolver a través del desarrollo de algoritmos demostrativos proposicionales, matemáticas y problemas relativos a probabilidades discretas enfocados en la evaluación del software y de experimentos relacionados a la ingeniería. Resultados de aprendizaje EUR-ACE. Capacidad para aplicar los principios de permutaciones o combinaciones y los fundamentos de la computabilidad y complejidad para resolver a través del desarrollo de algoritmos demostrativos proposiciones, matemáticas y problemas relativos a probabilidades discretas enfocados en la evaluación del software y de experimentos relacionados a la ingeniería. Resumen. El presente proyecto consiste en un sistema diseñado para supervisar la presencia de monóxido de carbono en entornos residenciales. El sistema se fundamenta en la implementación de una red inalámbrica compuesta por sensores, los cuales se conectan a una plataforma alojada en la nube. La finalidad primordial de esta solución es salvaguardar la integridad de las personas y prevenir los posibles casos de envenenamiento debido a la inhalación de gas de monóxido de carbono. Introducción. El monóxido de carbono es accesible para una gran cantidad de familias en el país mediante tanques de gas, lo que puede ocasionar problemas debido a que se pueden generar fugas del mismo, causando enfermedades en la salud de las personas. Es por ello que el proyecto trata acerca de la recolección de la información sobre el monóxido de carbono que un nodo sensor puede realizar. Se utilizará una plataforma como servicio y la conexión de la red de sensores con la nube para conseguir el monitoreo del monóxido de carbono. El propósito del sistema de monóxido de carbono es alterar a los residentes sobre niveles peligrosos de gas en el interior de la vivienda. Cuando los niveles son perjudiciales para las personas, se activan los mensajes de alarma, incluso si están fuera del hogar. Además, permitirá la prevención de intoxicaciones, accidentes y pérdidas de vidas. 2. Herramientas y métodos. Herramientas: Java, Java Swing, Java SQL, MySQL Connector. Métodos: detección de presencia de monóxido de carbono, niveles de peligro de concentración de CO, alertas a través de mensajería. Levantamiento de requerimientos. Requerimientos funcionales. Establecer conexión a una base de datos MySQL. Permitir la inserción de datos personales, como nombre, correo, vivienda. Validar datos ingresados, no campos vacíos, formato de correo válido. Implementar seguridad contra ataques de inyección de SQL. Mostrar información gráfica con información del proyecto y botón comenzar. Mostrar mensaje de confirmación al insertar datos. Cerrar la conexión a la base de datos cuando sea necesario. Manejar errores y mostrar mensajes de error descriptivos. Análisis de datos y servicios. Datos de entrada. Nombre del usuario, correo electrónico y lugar de vivienda ingresados a través de la interfaz gráfica. Servicios. Conexión a la base de datos MySQL. Inserción segura de datos personales en la base de datos. Validación de los datos ingresados para evitar campos vacíos y formatos inválidos. Diseño del software. El diseño del software del proyecto de monitoreo de monóxido de carbono es un proceso de varias etapas que incluye análisis del problema, comprender los requisitos y objetivos del sistema de monitoreo de monóxido de carbono para una residencia, identificar las necesidades específicas de los usuarios y los escenarios de uso.
Selección de herramientas y métodos. Incluye elegir las herramientas para programar los sensores, plataformas de comunicación inalámbrica y servicios de la nube para almacenamiento y procesamiento de datos. Preparación de los datos. Recopilar y preparar los datos provenientes de los sensores para su posterior análisis. Esto incluye la limpieza de los datos, la identificación de posibles valores atípicos y la normalización de los mismos. Construcción del modelo. Diseño e implementación del modelo de detección de monóxido de carbono utilizando algoritmos de procesamiento de señales y técnicas de aprendizaje automático, entrenamiento del modelo con datos recolectados y ajuste de parámetros para mejorar precisión. Evaluación del modelo. Realizar pruebas exhaustivas del modelo para evaluar su rendimiento y precisión en la detección de niveles peligrosos de monóxido de carbono. Comparar los resultados obtenidos con datos reales y establecer métricas de evaluación. Visualización de resultados. Presentar de manera clara y comprensible los resultados de monitoreo y las alertas generadas por el sistema. Utilizar gráficos y visualizaciones para facilitar la interpretación de los datos por parte de los usuarios. Implementación. Integrar todas las partes del sistema, incluyendo los sensores inalámbricos, la plataforma en la nube y la interfaz de usuario. Asegurar que el sistema funcione de manera confiable y eficiente en un entorno de residencia. Implementación del algoritmo. Bien, aquí lo que tenemos es una conexión a la base de datos, en donde ocupamos aquí librerías y un algoritmo para la conexión. Bien, aquí las librerías que ocupamos son import java.sql.connection, en donde esto nos permite usar la clase para gestionar conexiones con base de datos SQL. Import java.sql.driverManager. Esto lo que nos ayuda es en facilitar el uso de la clase para administrar controladores de base de datos. Import java.sql.sqlException. Esta habilita el manejo de excepciones relacionadas con operaciones de base de datos. Y la última es import javax.swing.jOptionPane, que esta permite crear ventanas emergentes interactivas en la interfaz gráfica. Bien, en el algoritmo de conexión lo que tenemos es una clase pública llamada MySQLConnection, y dentro de eso tiene clases privadas en la cual tiene tanto el string host, que este sería el nombre de la base de datos que predeterminado se llama localhost. También tenemos el string port, que sería el puerto, en este caso del 3306. El string database base es el nombre del proyecto, cómo se llama en la base de datos. El string user es igual a root, ya que este es el nombre del usuario, y el string password, que sería en blanco, que sería la contraseña. Y aquí tenemos un public connection, obtener conexión, que lo que aquí ocupamos sería ya el string URL, que aquí lo que nos ayudaría sería en dónde está situada esa dirección de la base de datos, y aquí todo este código lo que nos ayuda es obtener la conexión dentro a la base de datos, en donde aquí también tenemos un system.out.print, que aquí nos imprimiría si es que la conexión es exitosa a la base de datos, o si es que no se puede conectar, nos imprimiría asimismo un system.err.print ln error al conectar a la base de datos, más el mensaje en el cual nos explicaría cuál sería el error. Y finalmente tenemos un return a la conexión. Bien, aquí en el algoritmo tenemos el sensor SEO, en donde aquí ya nos implementaríamos al sensor SEO, que sería en nuestro proyecto, en donde aquí tenemos un string nivel monóxido str, que va a tener una jOptionPane.show.inputDialog, en el cual podemos aquí ingresar el nivel de monóxido de carbono. Y cuando se ingresa, este valor de monóxido de carbono va a ser entero y se va a pasar a un string. Bien, dentro de aquí tenemos ya dentro del if, podemos ver que tenemos un string categoría. Lo que hace esto es definir si es que el nivel es, en este caso, la categoría leve, medio, fuerte o mortal. Y aquí, como podemos ver en el primer if, lo que tenemos es el nivel de monóxido de carbono ingresado por un usuario, si es que es mayor o igual a 0, y si es que el nivel de monóxido de carbono es menor o igual a 400, la categoría será igual a leve, y el sensor nos indicaría
que es leve y nos saltaría un mensaje. Y así sucesivamente serían con todos los else if, y nos mostraría el mensaje si es que seguiría la categoría medio, fuerte o mortal. Bien, en la compilación del algoritmo tenemos lo siguiente. Aquí tenemos llenar los siguientes campos para enviar a la base de datos. Bien, aquí en la primera imagen lo que nos muestra sería qué datos personales nos estaría pidiendo nuestro programa. En este caso tenemos nombre, correo y lugar de vivienda. Esta interfaz sirve para ingresar el nombre, correo y el lugar de vivienda para almacenarla en la base de datos, para poder enviar a su correo la respectiva alerta que recoge los datos del monóxido de carbono. Bien, en la segunda imagen lo que tenemos sería un ejemplo en el cual un nombre sería Mario López, su correo sería mariolopez@gmail.com y su lugar de vivienda sería Bato. Ponemos en grabar y los datos personales serían insertados correctamente, y en la tercera imagen lo que tendríamos sería la imagen con los datos ya almacenados en la base de datos. Bien, ejecución y pruebas del algoritmo. Aquí lo que tenemos ya es la ejecución de nuestro programa, el cual es el sistema de monitoreo de monóxido de carbono, en el cual nosotros podemos ingresar el nivel de monóxido de carbono y el programa nos diría si sería leve, medio, fuerte o mortal. Entonces aquí tenemos primero, antes de ingresar un nivel de monóxido de carbono, podemos ver al lado derecho una tabla en el cual nos indicaría el nivel y cuáles serían sus efectos. Entonces lo que tendríamos es el siguiente. Si el nivel de monóxido de carbono fue insertado el 123, lo que nos mostraría sería una alerta en el cual nos dice que se ha ingresado un nivel de monóxido de carbono leve y no corre peligro. Asimismo, si es que nosotros ingresamos un nivel de monóxido de carbono que sería igual a 500, el mensaje que nos saltaría sería que se ha ingresado un nivel de monóxido de carbono medio y precaución recomendada. Si nosotros ingresamos un nivel de monóxido de 1200, el mensaje que nos saltaría sería: ha ingresado un nivel de monóxido de carbono fuerte, peligro, ventilar el área y tomar precauciones. Y finalmente, si nosotros ingresamos 2000 en el nivel de monóxido de carbono, el mensaje que nos saltaría sería: ha ingresado un nivel de monóxido de carbono mortal, peligro extremo, salir del área inmediatamente y buscar ayuda. Bien, nuestro código también cuenta con un buzón de mensajes, en el cual si nosotros apretamos en el botón buzón, nos lleva a esta bandeja de entrada, en donde tenemos un mensaje que dice sin mensaje, un botón de ver, pero en este caso, como no hay mensajes, ese botón nos serviría. Entonces, lo que haríamos es lo siguiente. Una vez que nosotros hayamos ingresado al nivel de monóxido de carbono y nos haya dicho qué nivel es, si es que es bajo, medio, alto o mortal, apretaríamos en el botón enviar y entrar. Entonces este mensaje ya sería enviado como nos muestra aquí en esta alerta y nos manda directamente a la bandeja de entrada, en donde aquí nos muestra que el mensaje ha cambiado por un nuevo mensaje. Entonces nosotros lo que hacemos es pulsar en el botón ver y nos mostraría el mensaje. En este caso, el nuevo mensaje sería: ha ingresado un nivel de monóxido de carbono medio, precaución recomendada. De esta manera llegamos a los resultados. El algoritmo logra establecer una conexión exitosa con la base de datos MySQL utilizando los datos de configuración proporcionados. Permite al usuario ingresar sus datos personales, incluyendo nombre, correo electrónico y lugar de vivienda, a través de una interfaz gráfica amigable. Los datos ingresados por el usuario son insertados correctamente en la base de datos en la tabla tbl/datos, asegurando que se almacenen de manera adecuada. Se implementan mecanismos de seguridad como consultas parametrizadas para prevenir ataques de inyección de SQL y proteger la integridad de la base de datos. El algoritmo valida los datos ingresados para asegurarse de que no haya campos vacíos y que el formato de correo electrónico sea válido, mostrando mensajes de error cuando sea necesario. La interfaz gráfica proporciona información relevante sobre el proyecto, los integrantes del equipo y el docente, lo que facilita la comprensión del sistema. Discusión. El algoritmo muestra un buen funcionamiento al lograr la conexión con la base de datos y realizar la inserción segura de datos personales. La implementación de consultas parametrizadas y la validación de datos contribuyen a la seguridad y confiabilidad del sistema. Además, la interfaz gráfica mejora la experiencia del usuario al proporcionar información clara y la posibilidad de interactuar con el sistema de manera sencilla. Sin embargo, el algoritmo puede mejorar en algunos aspectos.
Aunque se realizan validaciones básicas, podría implementarse una validación más exhaustiva de los datos ingresados para garantizar una mayor precisión y calidad de la información almacenada. Sería beneficioso implementar un mecanismo de autentificación de usuarios para proteger el acceso a los datos personales y garantizar que solo usuarios autorizados puedan ingresar a la información. Conclusiones. El algoritmo proporciona una conexión exitosa a una base de datos MySQL y es capaz de insertar los datos personales en la tabla correspondiente. Esto muestra que una funcionalidad básica y esencial para el sistema de monitoreo de monóxido de carbono. La interfaz gráfica de inicio proporciona información relevante sobre el proyecto y los integrantes del equipo, lo que ayuda a los usuarios a comprender la naturaleza del sistema. Sin embargo, se podría mejorar la presentación visual para hacerla más atractiva y profesional. Recomendaciones. Mejorar la seguridad del sistema implementando técnicas de validación y protección contra ataques de inyección de SQL. Se debe utilizar consultas parametrizadas y validar los datos de entrada para evitar vulnerabilidades. Ampliar la funcionalidad del sistema añadiendo características como la autentificación de usuarios y la gestión de sesiones para proteger el acceso a los datos. Esto garantizará que solo usuarios autorizados puedan acceder y modificar la información almacenada en la base de datos. Por último, se pueden apreciar las referencias bibliográficas utilizadas para la realización de este proyecto. Agradecemos su tiempo y su atención y esperamos que esta información haya sido de utilidad.